Mi nombre es Fernando Alvarado, tengo 69 años y durante 30 años trabajé como electricista en edificios de apartamentos por toda la ciudad. Lo que nunca imaginé era que un peso que le di para los cuadernos a un niño de 8 años iba a convertirse en la inversión más importante de mi vida. Porque ese niño, el hijo de la portera del edificio donde yo trabajaba, ahora es el abogado que me salvó cuando mi propia familia quería quitarme todo lo que había construido con estas manos. Imagínese la escena. Después de 40 años de trabajo honesto, levantando cables, arreglando transformadores, sudando en techos y sótanos, mis propios hijos me llevaron a juicio para declararme incapaz y quedarse con mi casa, mis ahorros, todo. Pensaban que porque ya tengo algunas canas y a veces se me olvidan las llaves, podían manejarme como quisieran. Pero lo que ellos no sabían era que hace 20 años yo había plantado una semilla en el corazón de un muchachito que hoy tiene 31 años y un despacho de abogados que da miedo solo de verlo. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué habría hecho usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando, porque esta historia puede pasarle a cualquiera que tenga hijos que se olvidan de dónde vienen. Para que entienda bien cómo llegué hasta acá, tengo que contarle sobre María Elena Vázquez y su hijo David. Esto pasó hace más de 20 años, cuando yo tenía 40 y pico, y trabajaba en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Era un edificio viejo, de esos que necesitan mantenimiento constante, con problemas eléctricos cada 2 por 3. Yo iba ahí casi todos los meses a arreglar algo, cambiar fusibles, revisar la instalación, ese tipo de trabajos que dan de comer pero que la gente no aprecia hasta que se quedan sin luz. María y Elena era la portera. Una mujer joven, tendría unos 30 años en esa época, que había enviudado hacía poco. Su marido había muerto en un accidente de trabajo, uno de esos accidentes que pasan cuando la gente no respeta las normas de seguridad. Ella se había quedado sola con David, un niño flaquito de 8 años que siempre andaba con los zapatos rotos y la ropa muy lavada, pero limpio. Siempre muy limpio. María Elena se mataba trabajando para que ese niño nunca fuera sucio al colegio. Recuerdo la primera vez que hablé con David. Era un martes por la mañana y yo estaba arreglando un cortocircuito en el sótano del edificio. El niño bajó las escaleras despacio, con mucha curiosidad, y se quedó parado ahí mirándome trabajar. No molestaba. No hacía ruido, solo miraba con esos ojos grandes que tenía, tratando de entender qué era lo que yo hacía con todos esos cables. «¿Cómo se llama usted, señor?», me preguntó con esa vocecita delgada que tienen los niños tímidos. «Fernando», le dije sin dejar de trabajar. «¿Y usted es David?». El niño asintió con la cabeza. «Mi mamá dice que usted es muy bueno arreglando las cosas que se dañan». Ahí lo miré bien por primera vez. Tenía esa cara inteligente de los niños, que piensan mucho, que se fijan en todo, que hacen preguntas que a veces los adultos no sabemos cómo responder. Durante los siguientes meses, cada vez que yo iba a trabajar al edificio, David bajaba a verme. Al principio era solo curiosidad, pero después empezó a preguntarme cosas. ¿Por qué los cables tienen diferentes colores? ¿Cómo sabe la electricidad por dónde tiene que ir? ¿Por qué a veces se va la luz de todo el edificio y a veces solo de un apartamento?
Preguntas que me hacían recordar por qué me había gustado tanto este oficio cuando era joven como él. María Elena siempre se disculpaba cuando David bajaba. «Ay, don Fernando, no deje que lo moleste. David, súbase que don Fernando está trabajando». Pero yo le decía que no se preocupara, que el niño no molestaba, que al contrario me gustaba explicarle cosas. La verdad es que yo nunca había tenido mucha paciencia con mis propios hijos cuando eran pequeños. Siempre estaba muy ocupado trabajando, muy cansado, muy preocupado por pagar las cuentas. Pero con David era diferente. No sé por qué, pero me nacía esa paciencia que no había tenido antes. Un día, mientras yo cambiaba un interruptor en el cuarto de herramientas del edificio, David me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Don Fernando, cuando yo sea grande, quiero ser como usted». Le pregunté por qué. «Porque usted arregla las cosas que se dañan y eso es muy importante. Sin usted, la gente se quedaría sin luz y no podría vivir bien». Ahí entendí que este niño veía el mundo de una manera especial, que entendía el valor del trabajo honesto, que apreciaba cosas que otros niños ni siquiera notaban. Fue en esa época cuando empecé a conocer mejor la situación de María Elena. El salario de portera no daba para mucho y ella tenía que hacer trabajos extra para llegar a fin de mes. Lavaba ropa para algunas señoras del edificio, limpiaba apartamentos los fines de semana, hacía lo que fuera para que David tuviera todo lo que necesitaba para el colegio. Pero siempre faltaba algo. Los cuadernos, los lápices, los uniformes que crecían los niños tan rápido. Una tarde, después de terminar un trabajo en el edificio, me quedé tomando un café con María Elena en la portería. David estaba haciendo tareas en la mesita donde ella atendía a los inquilinos. Vi que tenía un cuaderno todo remendado con cinta adhesiva y que escribía con un lápiz tan pequeño que casi no se podía agarrar. «Este niño estudia mucho», le dije a María Elena. Ella sonrió con esa sonrisa cansada que tienen las madres que luchan solas. «Es muy inteligente, don Fernando. Los profesores dicen que es de los mejores de la clase, pero yo a veces no sé cómo hacer para comprarle todo lo que necesita». Ahí mismo saqué mi billetera y le di dinero para que le comprara cuadernos nuevos y útiles escolares. «No, don Fernando, no puedo aceptar eso», me dijo. «Usted ya hace mucho viniendo a trabajar acá y siendo tan bueno con David». Pero yo insistí. «María Elena, es solo para los cuadernos. El niño estudia bien y merece tener sus cosas como Dios manda». Al final aceptó, pero vi que le costaba. Que era una mujer orgullosa que no le gustaba recibir ayuda, pero que por su hijo era capaz de tragarse el orgullo. Desde ese día, empecé a darle dinero regularmente para las cosas del colegio de David. No era mucho lo que podía, pero siempre algo. Un mes para los cuadernos, otro mes para los uniformes, otro para los zapatos. María Elena siempre me decía que me iba a devolver el dinero cuando pudiera. Pero yo le decía que no se preocupara, que lo importante era que David siguiera estudiando. Los años fueron pasando y David siguió creciendo. De niño flaquito se convirtió en un muchacho alto, delgado, pero siempre con esa misma inteligencia en los ojos. Siguió siendo de los mejores estudiantes de su clase, y cuando llegó el momento de terminar el bachillerato, los profesores le dijeron a María Elena que David tenía que seguir estudiando, que tenía las notas para entrar a la universidad. Fue entonces cuando María Elena vino a hablar conmigo
de algo que yo ya había estado pensando. Era un sábado por la mañana, y yo estaba arreglando un problema con el portero eléctrico del edificio cuando ella se acercó con esa cara de quien tiene algo importante que decir, pero no sabe cómo empezar. «Don Fernando», me dijo, «tengo que hablar con usted de algo muy importante». Yo dejé las herramientas y la escuché. «David ya va a terminar el bachillerato y quiere estudiar Derecho en la universidad. Los profesores dicen que tiene muy buenas posibilidades de conseguir una beca parcial, pero aún así yo tendría que pagar muchas cosas, libros, transporte, materiales. Y la verdad, don Fernando, yo no tengo cómo». Se le quebró la voz cuando me dijo eso. Vi que había estado llorando antes de venir a hablar conmigo. El niño no sabe que yo no tengo plata para mandarlo a la universidad. Él está tan ilusionado, habla todo el tiempo de que quiere ser abogado, de que quiere ayudar a gente como nosotros, gente trabajadora que a veces necesita quien la defienda. Pero yo no sé qué voy a hacer. Ahí entendí algo que había estado sintiendo desde hacía tiempo, pero que nunca había puesto en palabras. David no era solo el hijo de la portera del edificio donde yo trabajaba. Para mí, David era como si fuera mi propio hijo. Durante 10 años lo había visto crecer. Lo había ayudado con las tareas cuando tenía dudas. Le había explicado cómo funcionaban las cosas. Había visto cómo se esforzaba, cómo respetaba a su madre, cómo valoraba cada oportunidad que la vida le daba. «María Elena», le dije, «David va a estudiar en la universidad. De eso no se preocupe». Ella me miró sin entender. «¿Cómo, don Fernando? Yo me hago cargo de los estudios de David. Todo lo que necesite hasta que se gradúe de abogado». No va a creer la cara que puso María Elena cuando escuchó eso. Se quedó callada durante un rato largo, como si no pudiera procesar lo que yo acababa de decir. Después se puso a llorar, pero no era llanto de tristeza, era llanto de alivio, de agradecimiento, de no poder creer que alguien fuera capaz de hacer algo así por su hijo. «Don Fernando, eso es mucho dinero. Yo no podría pagarle nunca». «No me tiene que pagar nada», le dije. «Esto no es un préstamo, es una inversión. Yo creo en David, creo que va a ser un gran abogado, y cuando él sea exitoso, ya será suficiente pago para mí». Esa misma tarde hablé con David. Le expliqué que yo iba a pagar sus estudios universitarios, que la única condición era que estudiara duro y se graduara. El muchacho se quedó igual de sorprendido que su madre. «¿Por qué hace esto por mí, don Fernando?», me preguntó. «Porque yo creo en ti, David. Creo que vas a llegar lejos y quiero ser parte de ese camino». Y así empezó una nueva etapa de nuestra relación. David entró a estudiar Derecho en la universidad y yo me convertí en algo así como su segundo padre. No solo le pagaba la matrícula, los libros y los materiales, sino que también le daba dinero para el transporte, para que pudiera almorzar en la universidad, para que tuviera todo lo que necesitaba para estudiar tranquilo, sin tener que preocuparse por trabajar y estudiar al mismo tiempo. Los primeros semestres de universidad fueron duros para David. La universidad era un mundo completamente diferente al que él conocía. Muchos de sus compañeros venían de familias con plata. Tenían carros, ropa de marca. Hablaban de cosas que David nunca había vivido. Pero en lugar de sentirse inferior,
David usó esa diferencia como motivación. Estudió más duro que nadie. Participó en todos los grupos de estudio. Se quedó hasta tarde en la biblioteca. Aprovechó cada oportunidad que la universidad le daba. Yo lo veía cada 2 o 3 semanas cuando iba a trabajar al edificio. Siempre me contaba cómo iban sus clases, qué materias le gustaban más, qué profesores lo inspiraban. Me mostraba sus notas, siempre excelentes, me hablaba de sus sueños, de cómo quería especializarse en derecho laboral para defender a trabajadores como yo, como su madre. «Don Fernando», me dijo una vez, «cuando yo me gradúe, voy a abrir un despacho y usted va a ser mi primer socio». Yo me reí. «David, yo soy electricista, no abogado». «No importa», me dijo con esa seguridad que tenía desde niño. «Usted me enseñó más sobre justicia y trabajo honesto que muchos de mis profesores. Cuando yo tenga mi oficina, usted va a tener un escritorio ahí». Durante los 5 años que David estuvo en la universidad, yo seguí trabajando duro para poder pagarle todo. A veces tenía que trabajar fines de semana extra, tomar trabajos de noche, hacer lo que fuera necesario. Pero nunca lo vi como un sacrificio. Al contrario, cada vez que David me contaba de sus logros, de cómo iba mejorando, de cómo los profesores lo felicitaban, yo me sentía orgulloso como si fuera mi propio hijo quien estuviera triunfando. Mis propios hijos, Roberto y Patricia, nunca entendieron por qué yo gastaba tanto dinero en el hijo de la portera. Como ellos le decían, «Papá, usted está loco», me decía Roberto. «Ese muchacho no es nadie suyo. Esa plata la debería estar ahorrando para nosotros, para sus verdaderos hijos». Patricia decía lo mismo. «Papá, nosotros somos su familia. ¿Por qué gasta su dinero en extraños?» Pero yo les explicaba que David no era un extraño para mí, que lo había visto crecer, que sabía qué clase de persona era. «Ustedes ya son adultos, ya tienen sus trabajos, sus casas. David necesita una oportunidad y yo se la puedo dar». Ellos no entendían, pensaban que yo estaba gastando su herencia, que me estaba volviendo viejo y sentimental. La verdad es que Roberto y Patricia nunca habían mostrado mucho interés en pasar tiempo conmigo. Venían a visitarme cuando necesitaban algo, dinero prestado, que yo les arreglara algo en sus casas, ese tipo de cosas. Pero nunca venían solo a conversar, a preguntarme cómo estaba, a pasar una tarde conmigo. David, en cambio, aunque estaba muy ocupado con sus estudios, siempre encontraba tiempo para venir a visitarme, para contarme de sus clases, para preguntarme consejos sobre la vida. Cuando David estaba en 4º año de universidad, pasó algo que me demostró qué clase de hombre se había convertido. Yo tuve un accidente en el trabajo, me caí de una escalera y me fracturé una pierna. Estuve en el hospital durante una semana y después en mi casa, recuperándome, sin poder trabajar durante 2 meses. Mis hijos vinieron a verme al hospital, sí, pero después de eso prácticamente desaparecieron. «Papá está bien, ya puede cuidarse solo», decían. Pero David, que tenía exámenes finales, parciales, un montón de responsabilidades en la universidad, venía a verme todos los días. Me traía comida que su madre preparaba, me ayudaba con las cosas de la casa que yo no podía hacer.
Se quedaba conversando conmigo para que no me sintiera solo. Don Fernando, me dijo una tarde mientras me ayudaba a organizar mis medicinas. Cuando yo me gradúe, el primer caso que voy a tomar es asegurarme de que usted tenga todos los beneficios que le corresponden como trabajador. Los empleadores tienen que pagar seguro para accidentes de trabajo, y si el suyo no lo hizo, lo vamos a demandar. Ahí me di cuenta de que David ya no era el niño flaquito que me preguntaba por los cables eléctricos. Se había convertido en un hombre que entendía la justicia, que se preocupaba por la gente trabajadora, que no se había olvidado de dónde venía a pesar de estar estudiando en la universidad. El día de la graduación de David fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Ahí estaba yo, sentado en la ceremonia, viendo cómo le entregaban el diploma a este muchachito que había ayudado a crear. María Elena lloraba de emoción, y yo, aunque trate de mantenerme sereno, también sentí que se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de la ceremonia, David se acercó a mí con el diploma en las manos. Don Fernando, esto es suyo tanto como mío. Sin usted, yo nunca habría podido llegar hasta acá. Me abrazó fuerte, como abraza un hijo a su padre, y en ese momento supe que todo el dinero que había invertido en él había valido la pena. David empezó a trabajar en un bufete de abogados importante en el centro de la ciudad. Los primeros años fueron duros, como son siempre los primeros años de cualquier carrera, pero él tenía esa determinación que había tenido desde niño. Trabajaba largas horas, tomaba todos los casos que le daban, aprendía de los abogados más experimentados. Yo seguí trabajando como electricista, pero ya no con la misma energía de antes. El accidente me había dejado secuelas. Ya no podía cargar tanto peso. No podía trabajar tantas horas seguidas. Empecé a pensar en el retiro, en vivir de la pensión y de los ahorros que había acumulado durante tantos años de trabajo. Fue por esa época cuando empezaron los problemas con Roberto y Patricia. Al principio eran comentarios sutiles, sugerencias de que yo ya estaba muy mayor para vivir solo, de que a veces se me olvidaban las cosas, de que necesitaba ayuda para manejar mis finanzas. Papá ya no debería estar subiendo escaleras a su edad, me decía Roberto. Un día se va a caer otra vez y puede ser peor. Patricia agregaba, «Papá, nosotros nos preocupamos por usted. Tal vez sería mejor que viniera a vivir con uno de nosotros, o que busquemos una residencia para personas mayores donde esté bien cuidado». Al principio pensé que era genuina preocupación de hijos por su padre, pero después me empecé a dar cuenta de que había algo más. Empezaron a hacer preguntas sobre mi casa, sobre mis ahorros, sobre los documentos importantes. «Papá, ¿dónde guarda usted los papeles de la casa? ¿Tiene hecho un testamento? ¿Nosotros sabemos cuáles son sus cuentas del banco?» La situación empeoró cuando conocieron a un abogado, uno de esos que se especializan en casos de incapacidad mental de personas mayores. Roberto vino una tarde con ese hombre, que se llamaba licenciado Martínez, y me dijeron que querían ayudarme a organizar mis asuntos legales. «Don Fernando», me dijo el licenciado Martínez, «sus hijos están preocupados por su bienestar. A su edad es normal que a veces tenga dificultades para recordar cosas, para tomar decisiones importantes. Lo que nosotros proponemos es un proceso legal muy sencillo, donde sus hijos pueden ayudarlo a manejar sus finanzas,
para que usted no tenga que preocuparse por esas cosas. Yo no soy abogado, pero tampoco soy tonto. Entendí perfectamente lo que ese hombre me estaba proponiendo. Querían declararme incapaz mentalmente para quedarse con el control de mi casa, mis ahorros, todo lo que había trabajado durante 40 años. No me interesa, les dije claramente. Yo estoy perfectamente bien de la cabeza y puedo manejar mis propios asuntos. Pero Roberto insistió. Papá, usted no entiende. Es por su propio bien. Nosotros no queremos que alguien se aproveche de usted, que le estafa, que le quite su dinero. Ahí entendí la ironía de la situación. Mis propios hijos me estaban advirtiendo que alguien podría estafarme y quitarme mi dinero, mientras ellos mismos planeaban hacer exactamente eso. Durante las siguientes semanas, Roberto y Patricia empezaron una campaña sistemática para demostrar que yo ya no estaba capacitado para vivir solo. Llegaban a mi casa sin avisar. Buscaban evidencia de que yo no estaba cuidando bien la casa, de que se me olvidaban las cosas, de que necesitaba ayuda. Un día llegó Patricia con una libreta en la mano. Papá, encontramos esto en la cocina. Mire, aquí tiene anotado el mismo número de teléfono 5 veces. ¿Ve cómo se le olvidan las cosas? Era cierto. Yo había anotado el mismo número varias veces, porque no recordaba si ya lo había apuntado, pero eso no significaba que estuviera loco. Roberto trajo un médico a la casa para chequear cómo estaba mi salud. El doctor me hizo algunas preguntas básicas, revisó mi presión, me pidió que hiciera algunas operaciones matemáticas simples. Al final le dijo a Roberto que yo estaba perfectamente bien para mi edad, que no encontraba ningún signo de demencia o incapacidad mental. Pero Roberto no se conformó con esa opinión. La situación llegó al punto crítico cuando un día llegué a mi casa y encontré que habían cambiado la cerradura. Roberto estaba ahí con el licenciado Martínez y me dijeron que habían obtenido una orden judicial temporal para tomar control de la casa mientras se resolvía el proceso de incapacidad. Papá, es temporal, me dijo Roberto. Solo hasta que el juez determine qué es lo mejor para usted. Mientras tanto, puede quedarse en la casa, pero nosotros vamos a manejar las finanzas, los documentos importantes. Ahí me di cuenta de que mis propios hijos me habían hecho exactamente lo que yo nunca había pensado que me harían. Me habían traicionado, me habían quitado el control de mi propia vida. Me habían tratado como si fuera un anciano senil que no podía cuidar de sí mismo. Esa noche, sentado en mi propia casa, pero sin poder decidir sobre nada de lo que había sido mío durante décadas, recordé las palabras que David me había dicho años atrás. Cuando yo me gradúe, el primer caso que voy a tomar es asegurarme de que usted tenga todos los beneficios que le corresponden. Al día siguiente llamé a David. No había hablado con él en varios meses porque había estado muy ocupado con el trabajo y yo no había querido molestarlo. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, se quedó callado durante un momento largo. Don Fernando, me dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz llena de indignación y determinación. Eso que están haciendo con usted es un abuso. Es un fraude legal y no lo vamos a permitir. Mañana mismo empezamos a trabajar en su defensa. Al día siguiente, David llegó a mi casa con un maletín lleno de documentos y una grabadora. Durante 3 horas me hizo preguntas detalladas sobre todo lo que había pasado.
Me pidió que le mostrara todos los papeles que Roberto y el licenciado Martínez habían presentado, que le contara exactamente qué habían dicho y cómo habían conseguido la orden judicial. Don Fernando, lo que han hecho aquí es un proceso fraudulento. Para declarar a alguien incapaz mentalmente se necesitan evaluaciones psicológicas profundas, exámenes médicos especializados, evidencia real de incapacidad. Ellos presentaron al juez información falsa y manipulada para conseguir esta orden temporal. Pero después de revisar todos los documentos, vi que David se puso serio, más serio de lo que lo había visto nunca. Se quedó callado durante un rato largo, mirando los papeles, y después me miró con una expresión que no supe cómo interpretar. «¿Qué pasa, David?», le pregunté. Él suspiró hondo. «Don Fernando, tengo que ser honesto con usted. Este caso es más complicado de lo que pensé al principio. El licenciado Martínez tiene más experiencia en estos temas que yo. Él ha manejado docenas de casos así, conoce todos los trucos legales, tiene contactos en el juzgado. Yo apenas llevo 3 años ejerciendo. ¿Qué tal si no puedo ganar? ¿Qué tal si por mi inexperiencia usted pierde todo?» En ese momento vi al niño flaquito de 8 años que me preguntaba por los cables eléctricos. A pesar de ser ya un hombre de 31 años, exitoso, profesional, seguía siendo David. Seguía siendo humano. Seguía teniendo miedos y dudas como cualquiera. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro, como había hecho tantas veces cuando era niño, hice frustrada con las tareas del colegio. «David, ¿te acuerdas de la primera vez que trataste de ayudarme a arreglar un enchufe cuando tenías 12 años? Tenías tanto miedo de hacer algo mal, de dañar la instalación eléctrica, que te temblaban las manos». Él sonrió recordando. «Sí, me acuerdo. Y yo te dije algo ese día que quiero que recuerdes ahora. Te dije que el miedo no es enemigo de la inteligencia, es el compañero de la precaución. Que un electricista que no tiene miedo se electrocuta, pero un electricista que tiene mucho miedo nunca conecta nada. El secreto está en tener el miedo justo, el que te hace ser cuidadoso, pero no te paraliza». David me escuchó en silencio. «Tú tienes algo que el licenciado Martínez nunca va a tener, David. Tú tienes la verdad de tu lado, tienes la justicia de tu lado, y tienes algo más importante que toda la experiencia del mundo. Tienes corazón. Ese hombre está defendiendo una mentira para ganar dinero. Tú estás defendiendo hacia la persona que más quieres en el mundo para hacer justicia. ¿Quién crees que va a pelear más duro?». Se le iluminó la cara como cuando era niño, y por fin entendía un problema de matemáticas difícil. «Tienes razón, don Fernando. Yo conozco este caso mejor que nadie porque conozco a usted mejor que nadie. Voy a mostrarle al juez quién es usted realmente, y cuando lo haga no va a haber abogado en el mundo que pueda argumentar en contra de eso». David trabajó día y noche durante una semana preparando mi defensa. Contrató a médicos especialistas para que me evaluaran y certificaran que yo estaba perfectamente capacitado mentalmente. Recopiló evidencia de que Roberto y Patricia habían manipulado información para presentarla al juez. Investigó los antecedentes del licenciado Martínez y descubrió que tenía varias denuncias por prácticas ilegales similares. Pero lo más importante fue la estrategia que David planeó para el día de la audiencia judicial. «Don Fernando, yo voy a demostrar no solo que usted está perfectamente capacitado mentalmente, sino también que sus hijos han actuado con malicia y fraude.
Al final de este proceso, no solo va a recuperar el control de su casa y sus finanzas, sino que además Roberto, Patricia y el licenciado Martínez van a enfrentar consecuencias legales por lo que han hecho. El día de la audiencia llegué al juzgado acompañado por David, que ahora tenía 31 años y se había convertido en un abogado impresionante. Vestía un traje elegante, llevaba un maletín de cuero. Hablaba con la seguridad de alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Era difícil creer que este hombre profesional y exitoso fuera el mismo niño flaquito que me preguntaba por los cables eléctricos hace 20 años. Roberto y Patricia llegaron con el licenciado Martínez, muy seguros de sí mismos, pensando que era solo una formalidad para confirmar la incapacidad de su padre. Pero cuando vieron a David, se sorprendieron. «¿Quién es ese?», le preguntó Patricia a Roberto. No me habían visto con abogado y pensaban que yo no tenía recursos para defenderme. Cuando el juez preguntó quién me representaba, David se levantó. «Su señoría, mi nombre es David Vázquez, abogado colegiado número 347, y represento al señor Fernando Alvarado en este proceso». Después se dirigió hacia Roberto y Patricia y les dijo con una sonrisa: «Mucho gusto, yo soy el hijo de la portera». No va a creer las caras que pusieron cuando escucharon eso. Por primera vez, se dieron cuenta de que el muchacho al que papá le pagó los estudios ya no era un niño, sino un abogado preparado para defenderme de ellos. David empezó su presentación ante el juez con una precisión quirúrgica. Primero demostró que yo estaba perfectamente capacitado mentalmente, presentando las evaluaciones de 3 médicos especialistas diferentes, todos confirmando que no tenía ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que afectara mi capacidad de decisión. Después, presentó evidencia de cómo Roberto y Patricia habían manipulado información para conseguir la orden judicial temporal. Mostró que los episodios de confusión que habían reportado al juez eran situaciones normales para cualquier persona de mi edad, magnificadas y distorsionadas para hacerme ver como incapaz. Pero la parte más devastadora vino cuando David presentó evidencia de las verdaderas intenciones de mis hijos, a través de mensajes de texto entre Roberto y Patricia, que había obtenido legalmente. Demostró que su plan era declararme incapaz, vender mi casa, liquidar mis ahorros y repartirse el dinero entre ellos. Pero la parte más devastadora vino cuando David presentó evidencia de las verdaderas intenciones de mis hijos. A través de mensajes de texto entre Roberto y Patricia que había obtenido legalmente, demostró que su plan era declararme incapaz, vender mi casa, liquidar mis ahorros y repartirse el dinero entre ellos. David se dirigió entonces al juez con una voz llena de indignación controlada, pero apasionada. «Su señoría, yo conozco a Fernando Alvarado desde que tengo 8 años. Este hombre no es solo mi cliente. Es el hombre que me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad, que ayudar a otros sin esperar nada a cambio es lo que nos hace humanos». Fernando Alvarado construyó su casa ladrillo por ladrillo. Trabajó 40 años bajo el sol. Se partió la espalda para que sus hijos tuvieran una educación. Y ahora esos mismos hijos quieren declararlo loco para robarle lo que tanto le costó construir. Se volteó hacia Roberto y Patricia y con una voz que nunca le había escuchado, una voz llena de autoridad y justicia, les dijo:
Ustedes no saben lo que es la lealtad, no saben lo que es la gratitud, no saben lo que es ser familia de verdad. Pero yo sí lo sé, porque este hombre me lo enseñó cuando ustedes ni siquiera sabían que yo existía. Después se dirigió de nuevo al juez. Su señoría, este no es un caso de hijos preocupados por el bienestar de su padre. Es un caso de abuso financiero de una persona mayor, fraude legal y conspiración para robar los bienes de un trabajador honesto que durante 40 años construyó un patrimonio con su propio esfuerzo. El licenciado Martínez trató de defenderse, pero David había hecho su tarea. Presentó evidencia de que Martínez había usado las mismas tácticas fraudulentas con otros adultos mayores, que tenía un patrón de comportamiento de aprovecharse de familias disfuncionales para robar los bienes de personas mayores. Al final de la audiencia, el juez no solo revocó completamente la orden de incapacidad, sino que además ordenó una investigación criminal contra Roberto, Patricia y el licenciado Martínez por fraude, abuso de adulto mayor y conspiración. El señor Fernando Alvarado, dijo el juez, está claramente capacitado para manejar sus propios asuntos. Y lo que han hecho aquí sus hijos y su abogado es un crimen que no puede quedar sin consecuencias. Cuando salimos del juzgado, David me abrazó fuerte. Don Fernando, usted ya puede volver a su casa tranquilo. Nadie le va a quitar nada de lo que es suyo. Yo no podía creer lo que acababa de pasar. El niño en el que había invertido 20 años atrás no solo había salvado todo mi patrimonio, sino que había hecho justicia de una manera que yo nunca habría podido imaginar. Pero David no había terminado. Durante los siguientes meses, manejó el caso criminal contra Roberto, Patricia y el licenciado Martínez. Los tres fueron condenados a pagar multas importantes y a hacer trabajos comunitarios. El licenciado Martínez perdió su licencia para ejercer el derecho por 5 años. Además, David demandó civilmente a mis hijos por los daños emocionales y económicos que me habían causado. El juez les ordenó pagarme una compensación significativa por haberme hecho pasar por esa experiencia traumática. Don Fernando, me dijo David mientras firmábamos los últimos documentos del caso, usted invirtió en mí cuando era un niño sin saber qué iba a recibir a cambio. Ahora yo voy a invertir en usted el resto de mi carrera. Usted nunca más va a tener que preocuparse por problemas legales. Y cumplió su palabra. David estableció un fondo legal para mí, para que si alguna vez necesito ayuda legal por cualquier motivo, él esté disponible sin costo. También se aseguró de que todos mis documentos estén perfectamente organizados, de que tenga un testamento sólido que nadie pueda atacar, de que mis bienes estén protegidos de cualquier futuro intento de fraude. Pero más que eso, David se convirtió en el hijo que Roberto y Patricia nunca fueron. Me visita regularmente, no porque necesite algo, sino porque genuinamente se preocupa por mí. Me incluye en las celebraciones de su familia. Me presenta a sus colegas como la persona más importante en mi vida después de mi madre. Hace 6 meses, David se casó con una doctora muy inteligente y buena persona. En la boda me pidió que fuera quien lo acompañara al altar, en lugar de un padrino tradicional. Don Fernando, usted es la persona que más ha creído en mí en toda mi vida. Quiero que sea usted quien me acompañe en este momento. Roberto y Patricia trataron de acercarse a mí después de que se resolvió todo el problema legal. Vinieron a pedirme perdón, a decirme que habían cometido un error, que realmente se preocupaban por mí,
pero yo ya había aprendido la diferencia entre las palabras y los hechos. Durante 20 años, David me había demostrado con hechos quién era realmente. Roberto y Patricia, con sus acciones, también me habían demostrado quiénes eran. Les dije que los perdonaba como padre, pero que ya no confiaba en ellos. El perdón es una cosa, la confianza es otra. Ustedes rompieron algo que no se puede reparar con disculpas. Ahora, a los 69 años, vivo tranquilo en mi casa, con mi independencia intacta, sabiendo que tengo la protección legal que necesito y, más importante, sabiendo que tengo en David al hijo que siempre quise tener. Un hijo que no compartió mi sangre, pero que sí compartió mis valores, mis principios, mi forma de ver la vida. David abrió su propio despacho de abogados el año pasado y, como me había prometido cuando era estudiante, me dio un escritorio en su oficina. No para trabajar, sino para tener un lugar donde pueda ir cuando quiera, donde puedo sentarme a leer el periódico, donde los clientes me conocen como Don Fernando, el hombre que hizo posible que el doctor David fuera abogado. María Elena, que ahora tiene 55 años y sigue siendo la misma mujer trabajadora y honesta de siempre, a menudo me dice que no puede creer todo lo que pasó. Don Fernando, cuando usted empezó a ayudar a David con los cuadernos, yo nunca imaginé que iba a llegar hasta acá. Y yo le respondo que tampoco lo imaginé, que simplemente hice lo que el corazón me decía que era correcto. Hace 2 semanas, David me dio una noticia que me llenó de alegría. Su esposa está embarazada y van a tener un niño. Don Fernando, queremos que usted sea el abuelo de este niño. Queremos que él crezca sabiendo quién es el hombre que hizo posible que su papá fuera abogado, el hombre que nos enseñó que la familia no es solo la sangre, sino el amor y el respeto. El domingo pasado organizamos un almuerzo para celebrar la noticia del embarazo. David, su esposa, María Elena y yo estábamos en mi casa, la misma casa que mis hijos habían tratado de quitarme. En medio del almuerzo, tocaron la puerta. Era Roberto, con cara de arrepentimiento genuino. «Papá», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿podríamos hablar?» David se puso tenso, listo para defender, pero yo le hice un gesto para que se calmara. «Adelante, Roberto». «Papá, he venido a disculparme, no solo con palabras, sino con hechos. Durante estos meses he estado reflexionando mucho sobre lo que hice, sobre cómo lo traté. Quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida tratando de remediar el daño que le causé». María Elena, que había estado callada durante toda la conversación, se levantó de la mesa. Con la sabiduría que solo dan los años de lucha y la voz llena de esa autoridad que tienen las madres que han criado hijos buenos, le dijo a Roberto: «Joven, yo no lo conozco a usted, pero conozco muy bien a su papá. Fernando Alvarado es un hombre bueno, un hombre que cuando ve a un niño con zapatos rotos no piensa en qué va a recibir a cambio, sino en cómo puede ayudar. Durante 20 años vi cómo su papá trabajaba horas extra para pagarle la universidad a mi hijo, nunca pidiendo nada, solo dando. Eso es lo que hace un padre de verdad». Hizo una pausa, mirando a Roberto directamente a los ojos. «Usted y su hermana trataron de robarle a su propio padre. Eso no se borra con disculpas,
Pero si usted realmente quiere enmendar lo que hizo, si realmente quiere ser el hijo que don Fernando merece, en esta mesa siempre va a haber un lugar para usted. No porque se lo merezca, sino porque así es esta familia. La familia que don Fernando construyó con amor. Se volteó hacia mí. Don Fernando, usted me enseñó que la familia verdadera es la que se construye con respeto y cariño, no solo con sangre. Esta mesa está abierta para todos los que quieran ser parte de esa familia, pero con una condición: que respeten al hombre que hizo posible que todos estemos aquí. Roberto se quedó callado durante un momento largo, después asintió. Tiene razón, señora María Elena. Yo quiero intentar ser el hijo que mi papá merece. No sé si lo voy a lograr, pero quiero intentarlo. David, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Roberto, yo no puedo decidir si mi don Fernando los perdona o no, esa es su decisión. Pero lo que sí le puedo decir es esto. La familia que hemos construido aquí se basa en la lealtad, en el trabajo honesto, en cuidarse unos a otros. Si usted realmente quiere ser parte de esta familia, va a tener que demostrarlo con hechos, no con palabras. Extendió la mano hacia Roberto. Pero si está dispuesto a hacer eso, entonces bienvenido. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado, y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video, porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Lo que aprendí en todo este proceso es algo muy simple, pero muy importante. Cuando usted invierte en una persona, especialmente en un niño, no está comprando un favor futuro. Está plantando una semilla de la cual no sabe qué va a crecer. Yo no le pagué los estudios a David esperando que algún día me fuera a defender de mis propios hijos. Lo hice porque creía en él, porque veía en ese niño flaquito un potencial que merecía una oportunidad. La vida a veces nos sorprende de formas que nunca podemos predecir. Mis hijos biológicos, a quienes crié, alimenté, eduqué y amé, fueron capaces de traicionarme y tratar de robarme por dinero. Pero David, un niño que no era mi sangre pero que sí era mi corazón, fue capaz de arriesgar su reputación profesional para defenderme y hacer justicia. Ahora entiendo que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. David aprendió de mí el valor del trabajo honesto, del respeto a los mayores, de la lealtad, de mantener la palabra. Roberto y Patricia, a pesar de ser mis hijos, nunca aprendieron esas lecciones, o las olvidaron cuando el dinero se volvió más importante que la familia. ¿Y usted qué haría? Si tuviera la oportunidad de ayudar a un niño que no es su sangre, pero que muestra potencial, ¿lo haría? ¿O cree que uno solo debe preocuparse por sus propios hijos biológicos? Cuénteme qué piensa, porque al final del día todos necesitamos creer que nuestras acciones buenas van a tener consecuencias buenas, aunque no sepamos cuándo ni cómo. Al final, lo único que realmente importa no es cuánta sangre compartimos con alguien, sino cuánto amor verdadero y respeto mutuo hay en esa relación. Y ese amor, a veces hay que buscarlo en los lugares menos esperados. A veces viene de la mano de un niño flaquito que te pregunta por qué los cables tienen diferentes colores
y terminas siendo el abogado que salva todo lo que trabajaste en la vida.